Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis, saludándoles desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quienes nos ven a través de 44.3 y también saludamos a quienes nos siguen en www.uacj.mx. Comenzamos con la emisión del día de hoy. La Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACJ desarrolló este semestre sus jornadas ambientales, precisamente con la finalidad de promover la educación y cultura ambiental. El día de hoy concluimos esta serie de programas hablando sobre la fracción residual orgánica de eficiencia energética, aquí en Énfasis el día de hoy. Para hablar precisamente sobre este tema, se encuentra con nosotros el maestro Gustavo Alejandro Núñez Casas, maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ingeniero químico, bromatólogo por la Universidad también Autónoma de Chihuahua y tiene más de 21 años de experiencia en el proceso de fabricación de cemento y del Centro de Acopio y Aseguramiento de Calidad de Cementos Portland. Y bueno, pues se encuentra aquí con nosotros, actualmente es gerente de soporte técnico de Grupo Cementos de Chihuahua. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante, parece que se escucha un poco complicado, pero sobre la fracción residual orgánica de eficiencia energética, que viene siendo como esta capacidad de transformar ciertas cosas muy cotidianas de nuestra vida en energía para ser reutilizada. Y bueno, pues háblenos precisamente sobre esto, maestro. ¿Cómo es que hay elementos en nuestra vida diaria que pueden ser reutilizados y que pueden ser útiles para la industria o para, en general, para la sociedad en general? Es correcto, este término lo acuñamos, bueno, es un término algo complicado, fracción residual orgánica de eficiencia energética. No es más que el aprovechamiento de algunas corrientes de residuos que normalmente estamos desechando, como plásticos, madera, cartón, papel, y que en años pasados terminaban en el relleno sanitario sin ninguna utilización, sin ninguna valorización, y desde hace 2 años empezamos a establecer un proceso para reutilizarlos, para darles un valor, y en este caso el valor que se le está dando es como un combustible, la formulación de un combustible para ser utilizado en el proceso de fabricación de cementos que tenemos en Samalayuca, es una de nuestras plantas. Vamos a hablar específicamente de las llantas, de esta, utilizamos nuestras llantas, nuestros automóviles, a veces se quedan en las agencias, a veces las aventamos a la basura, ¿no? Llega el camión recolector de basura y sabemos de un relleno sanitario, de un espacio en Samalayuca y de un relleno sanitario de millones de llantas. Ustedes comenzaron a identificar esto, comenzaron también a darle respuesta también a lo que pudiera en un momento determinado ser una situación pues de riesgo para ambiental, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre en Estados Unidos de un incendio donde duraron 7 meses en apagar un espacio que colectaba llantas, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Sí, nosotros iniciamos este esfuerzo de utilizar la llanta como un combustible alterno en el 2004. En ese entonces había alrededor de 6 a 7 millones de llantas acopiadas en un punto determinado. En caso de que se hubiese incendiado ese centro de acopio, las magnitudes de los impactos hubieran sido
pues catastróficos. Poníamos el ejemplo del incendio en Wesley, California, con 3 millones de llantas y que realmente los americanos duraron 7 meses en apagar ese incendio. Pues un centro de acopio como el que teníamos aquí en ese entonces, con más del doble de esa cantidad, pues los impactos a la atmósfera o al suelo, al agua, hubieran sido muy importantes. Desde el 2004 hemos estado utilizando este material y bueno, poco a poco se ha reducido este inventario. Afortunadamente hoy podemos decir que de los 6-7 millones de llantas que estaban hacinadas en el centro de acopio, hoy existen alrededor de 200,000 llantas, que bueno, es normal que se mantenga una cierta cantidad porque todos los días como ciudadanos estamos generando este residuo en el día a día, el utilizar nuestros automóviles, los sistemas de transporte, pues estamos generando esta llanta que viene a dar y que se almacena temporalmente en ese centro de acopio y que posteriormente es utilizada por nosotros como un combustible alterno. Claro, antes de que nos platiquen precisamente cómo se utiliza, cuál es el uso que le están dando precisamente ya a todo este proceso, ¿qué sucede en el mundo? ¿En qué otras partes del mundo comienzan a darle uso a este tipo de artículos? Comienzan precisamente a ser reutilizados, a generar procesos y bueno, ¿en qué partes estamos viendo que se está generando esto? Bueno, este movimiento, estos procesos se gestaron en Europa. Europa siempre en términos de manejo de residuos, de aprovechamiento de todas las corrientes de materiales que manejamos en el día a día, lleva la delantera. Se puede decir que desde los 80s en Europa se empezó a utilizar las llantas, llanta de manera entera, llanta triturada y otros tipos de residuos para ser incorporados, no nada más como combustibles alternos, sino para buscar otros tipos de reciclaje, no nada más el energético, y que en un momento dado el uso de materias primas naturales o vírgenes se fuera reduciendo, el uso de recursos naturales se fuera reduciendo y pudiéramos reutilizar todos esos materiales. Se puede decir que desde Europa, desde los 80 es algo común, en Estados Unidos desde los 90 y bueno, fuertemente en México a finales de los 90 y ya en los 2000 varias industrias, entre ellas la cementera, pues volteamos a ver hacia estos procesos para replicarlos y también que este tipo de procesos tengan impactos positivos en las comunidades donde tenemos presencia. Claro, en México, ¿cómo se va dando la recepción de estos procesos? ¿Solamente esta empresa está teniendo contacto, está siendo pues receptiva de estas posibilidades o se encuentra ya una cultura inclusive en algunos lugares de México que ustedes hayan identificado? Se puede decir que ya en estos momentos, en tiempos actuales, ya es una cultura arraigada. No nada más en los procesos de fabricación de cemento, también en la industria acerera y algunas otras fundiciones utilizan materiales similares para combustible alterno. Hay 7 grupos cementeros en México y de los 7 pues prácticamente ya todos en menor o en mayor cantidad estamos utilizando estos residuos como la llanta para incorporarlos como combustible alternos en nuestros procesos. Ya se puede decir que es un proceso generalizado y que afortunadamente está dando salida para una gran cantidad de residuos que generamos. Pudiéramos decir entonces que se cubre este pendiente de tener este almacenamiento ahí al menos de llantas, ¿no? Y se empiezan ya a reutilizar, bueno, por la industria y también estábamos hablando de que hay otras aplicaciones en la utilización para pavimentos, etcétera. Es correcto, la llanta tiene un sinfín de utilidades. Es cuestión de los mercados que se van generando para la utilización de llanta. El hule de llanta se utiliza en la mezcla asfáltica, como usted bien comenta, y también en algunos procesos de ingeniería civil, como estabilización de taludes, etc. Sí tiene otras utilidades. Básicamente su uso como combustible alterno en la fabricación de cemento pues ocupa el 50, el 60% de toda la llanta que se genera y el otro 40% remanente son esos otros procesos que estamos comentando. Hablaba yo precisamente aquí con
con el maestro Núñez sobre cuando hablamos de la incineración de llantas, por ejemplo, ¿no? Que es el tema que estamos compartiendo. Nosotros vemos quemar una llanta y pues es muy escandaloso, ¿no? La forma en la que una llanta genera este humo negro, ¿no? Que si bien comentábamos, imagínense que hubiese sucedido una tragedia con todo este confinamiento de llantas, decía que podíamos quizás darle la vuelta al mundo, acá en China nos verían este incendio. Claro. Y cuando vemos una llanta que se quema en la calle o que sabemos en algún tiradero, es escandaloso, pero los procesos para reutilizar esto son muy diferentes a lo que nosotros imaginamos. Sí, y es un proceso muy manejado y una conceptualización muy utilizada, el hecho de que no es lo que se quema, sino cómo se quema. Y en la fabricación de cemento es un proceso idóneo para manejar estos residuos. ¿Por qué? Porque manejamos altas temperaturas. En la punta de flama de nuestro proceso principal se alcanzan temperaturas hasta 2000 grados centígrados. En otros puntos del proceso, también donde incorporamos llanta, son temperaturas menores a 1200 grados centígrados, alrededor de 1200 grados centígrados. Entonces, a esas temperaturas, prácticamente la llanta se quema completamente de una manera muy rápida, asegurando que no haya generación de contaminantes, sino que prácticamente la combustión se lleva tan rápido que hay una combustión completa y no hay generación de contaminantes que podamos contabilizar como una contaminación así. Sí, porque podríamos decir, bueno, se reutiliza para el uso industrial, pero también cuál es el equilibrio o qué es lo que sucede en relación a otros combustibles también que se utilizan, como el gas, como el petróleo, y bueno, en relación a estos, pudiéramos pensar que esto sería una situación de contaminación, ¿no? Ambiental seria. Es correcto. Sí, y desde que empezamos este esfuerzo, hemos estado monitoreando y compartimos esa información con varios grupos de la comunidad, esa información, de hecho, hasta oficial. Nuestras emisiones que tenemos con todo el uso de la gama de residuos que utilizamos como combustible alterno, y podemos generalizar que la contaminación es la misma, son los mismos contaminantes que se generan con estos combustibles convencionales, el gas natural o el carbón, que con los que tenemos con estos residuos, o menores. Nosotros podemos decir ya con toda la historia que tenemos de estos años utilizando estos residuos que la contaminación de hecho se reduce sustancialmente con el uso de estos materiales. Estamos hablando de contaminantes a la atmósfera. Claro, porque estamos hablando no de la forma, sino la forma en la que se quema, ¿no? Y en qué condiciones se están planteando para que esto no se genere como la visión que tenemos de una llanta, una serie de llantas quemándose en la vía pública. Y si me permite comentar, en el caso del proceso de fabricación de cemento, son de los procesos que están más normalizados por las entidades gubernamentales, en este caso la federal, que es Semarnat. Están muy vigilados y constantemente se está revisando que se estén llevando de acuerdo a los estándares o normas, por ejemplo, en este caso de contaminación a la atmósfera o de utilización de este tipo de residuos. La industria cementera tiene normas específicas que nos ayudan a controlar nuestros procesos y mantenerlos de tal manera que no generamos precisamente esta contaminación. Al contrario, son impactos positivos al reutilizar o al valorizar estos residuos en un proceso como combustible alternos, como es el caso. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece, maestro? Hacemos una pausa y Adelante. seguimos compartiendo sobre este tema, sobre la fracción residual orgánica de eficiencia energética, sobre lo que estos artículos pueden generar en energía para la cuestión industrial o inclusive de la comunidad. Vamos a una pausa y regresamos. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país.
596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional, estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, en el marco de estas jornadas ambientales de la UACJ estamos hablando el día de hoy en énfasis sobre fracción residual orgánica de eficiencia energética y nos está acompañando el maestro Gustavo Alejandro Núñez de Cementos de Chihuahua y estamos hablando de la reutilización de estas llantas. ¿Cómo es que llegan a ustedes, maestro? ¿Cómo es que ustedes pueden tener las llantas? Las personas, comentaba yo al principio, quizás a veces las dejan en sus talleres, los talleres hay un proceso que ellos tienen que seguir para el retiro de las llantas de ahí mismo. A veces hay gente que las tira ahí en el camión de la basura, las encontramos tiradas en la calle. ¿Cómo es este proceso para ustedes allegarse estas llantas? Bueno, las entidades o comercios que tienen este aprovechamiento de la venta de la llanta, por normativa municipal están obligados a llevar las llantas de desecho que recuperan de los procesos de desponchado o de venta de llanta nueva, están obligados a llevar la llanta al centro de acopio de llantas municipal que está contiguo al relleno sanitario. Posteriormente nosotros con personal de la empresa y nuestros camiones vamos al centro de acopio y cargamos la llanta para su traslado hacia nuestras instalaciones y que ésta sea aprovechada en un proceso de alimentación, dosificación y control como un combustible alterno adicional al proceso de fabricación de cemento. También, pues como bien comenta, como ciudadanos a veces nos da por aventar la llanta en las vialidades, en algunos baldíos, lotes baldíos. Bueno, también hay procesos donde la autoridad gubernamental municipal pues tiene procesos de limpia como el programa de estilichadero y otros tipos de programas donde ellos recolectan la llanta y la llevan también hacia el centro de acopio donde nosotros ya pasamos por esta. Hemos participado con el gobierno municipal en diferentes campañas, en diferentes ferias ambientales, donde también camiones de nuestra empresa van directamente hacia sitios donde se hacen campañas de recolección de llantas y esta llanta pues también la trasladamos hacia la empresa para su utilización en el proceso de fabricación de cemento. De esta manera pues se mantiene un equilibrio en lo que es la generación de llanta y su utilización en nuestra empresa. Encontramos con este ejercicio del que hemos estado hablando desde todo el espacio el día de hoy, encontramos que pues las empresas, la misma sociedad está buscando encontrar energías alternas que dañen menos el medio ambiente, que estemos precisamente cuidando el planeta, la energía solar, la energía eólica. Ustedes están aprovechando, bueno, todo este desecho de la sociedad para reutilizarlo. En el caso de esta empresa, ¿qué otras visiones están buscando o están identificando para un futuro? Porque pues estos desechos sí estarán permanentes, pero vamos a ver si ustedes están en esa búsqueda también de buscar nuevas formas de captar o de tener estas energías para sus productos. Que fue el caso de la llanta. De hecho, la llanta antes había 6-7 millones y ahora pues existe nada más una cantidad que es la que se genera diariamente. Y eso fue lo que nos movió a buscar algunas otras alternativas de uso de combustibles alternos. Actualmente utilizamos, adicional a la llanta, utilizamos biomasa, es decir, cáscara de nuez, que hay empresas aquí que procesan la cáscara para exportar la almendra de la nuez
y nosotros utilizamos la cáscara de nuez y también residuos de madera como puede ser acerrín, viruta de madera, y en este caso lo que es la fracción orgánica residual de eficiencia energética o FROE, que es basura industrial y basura comercial. Hacia la basura nos hemos tenido que mover porque precisamente estamos, como usted bien comenta, en la búsqueda de nuevas alternativas para llegarnos de energía y aprovechar también y reutilizar materiales que ya no son reutilizados como la basura, que paran o van a parar a los rellenos sanitarios y que nosotros utilizamos en el proceso de fabricación de cemento. Actualmente estamos utilizando 1.200 toneladas por mes a 1.400 toneladas por mes de basura que iba a parar al relleno y que actualmente está siendo valorizada como combustible alterno. Eso en el término de energía calorífica o energía térmica. También estamos como varios procesos, varias industrias buscando también cómo generar energía eléctrica, que es otro tipo de energía que utilizamos, y estamos evaluando proyectos como pueden ser el solar, como pueden ser el eólico y algunos otros que nos lleven a generar esa sustentabilidad que todos los industriales queremos, de hacer que nuestros procesos tengan la menor huella ambiental, el menor impacto y que sea de valor para la comunidad lo que estamos haciendo. ¿Qué otros elementos o qué otros pendientes pudiera tener el gobierno para poder en verdad generar también conciencia en la sociedad? Una parte del gobierno, una parte de la sociedad, para podernos entender en esta necesidad de ir buscando estas cuestiones alternas de energía que dañen menos nuestro medio ambiente. ¿Qué identifican ustedes que se pudiera hacer en estos dos ámbitos, ¿no? Primero el gubernamental y después el social? Bueno, el tema es muy diverso y muy amplio, pero algo que salta rápidamente a la vista es que tenemos que generar la cultura de la separación de los diferentes materiales para que estos sean reutilizados y reciclados. Actualmente, por el hecho de que no tenemos esa cultura y no realizamos esas actividades de separación, pues realmente no podemos aprovechar al 100% los diferentes corrientes de residuos que se generan y que pueden generar economía en la misma comunidad. Desde el aspecto gubernamental, sentimos que hace falta regular este proceso de la separación desde origen para que realmente haya oportunidad por los diferentes sectores económicos de aprovechar estos residuos, estos materiales y encontrarles una utilidad que tenga un impacto en la utilización de menos recursos naturales o menos materias primas y que aprovechemos todo lo que estamos generando, que son cantidades bastante importantes, alrededor de 1.200 toneladas de basura genera la ciudad de manera diaria, pues ese material puede ser reutilizado. Desde el aspecto gubernamental hay que establecer la regulación, el marco normativo para que impulse desde este ámbito, impulse a la comunidad a empezar a hacer esfuerzos en la separación de residuos. ¿Cuándo pudiéramos pensar que a partir de la generación de basura, inclusive el mismo ciudadano pudiera ganar algunos pesos, ¿no? Con la separación, con las empresas que se están dedicando a esto o con las empresas que se benefician como ustedes de estas situaciones de basura que pudieran inclusive dar un beneficio a la misma sociedad en un momento determinado? Sí. En la medida que va avanzando estos movimientos, se visualiza que se pudiera llegar a eso. No, desafortunadamente, faltan los marcos normativos y falta el que se vaya generando esta cultura precisamente para crear los mercados que puedan dar pauta a lo que usted comenta. No lo visualizamos en el corto plazo, pero iniciando o trabajando o sumando esfuerzos en este tipo de procesos y proyectos, pues en el mediano y largo plazo sí podemos llegar a lo que usted está comentando, a que se generen mercados o se generen aprovechamientos de todas estas corrientes, por el que lo genera, por el que lo separa, exactamente.
Claro, y encontramos proyectos muy interesantes de estudiantes, de personas que están en estas áreas ambientales, inclusive de la iniciativa privada como ustedes, que buscan rescatar de alguna manera esta basura, ¿no? Que Claro. para muchas personas pues ya no va a ser reutilizable, a lo mejor esa lata de refresco, esa llanta que está ahí en la esquina tirada, en la esquina de la casa, ese aluminio que sabemos muchas personas están buscando para también ser reutilizado. Y entonces estamos hablando de esta necesidad de una cultura más amplia, que sí se genera una reflexión desde los primeros años escolares, pero también que tiene que irle dando continuidad en todas las etapas formativas. Es correcto, es correcto. Tenemos que seguir realizando esfuerzos para acentrar esta cultura desde los niños y que se vaya permeando en todos los sectores de la comunidad para que sea algo cotidiano nuestro actuar en cuanto a la ecología, en cuanto al medio ambiente y en cuanto al manejo de todos los impactos que tenemos al utilizar el automóvil, al utilizar todos los bienes y servicios que actualmente usamos. Bueno, pues que nuestra huella ambiental como ciudadanos sea la menor. Claro que sí. Pues es muy interesante lo que hemos hablado, así es que si un día a usted le hablan sobre estos residuos orgánicos de eficiencia energética, pues más o menos tenga una idea, ¿no maestro? Claro. Que nos hablan de transformar esa basura en algo que nos puede dar pues otra utilidad. Por ejemplo, me comentaba que una llanta genera 4 litros de aceite. Es correcto. Cuando una llanta se combustiona, uno de sus residuales son 4 litros de aceite que pudiese ser utilizado, ¿verdad? Exactamente, así es. Claro. ¿Qué otras cosas ha identificado usted ya en todos estos procesos que le llama la atención y que pudieran ser de interés para quienes nos ven el día de hoy? Definitivamente todavía tenemos un amplio margen en la reutilización, en el reciclaje, en el reuso de los materiales que conforman la basura. Definitivamente ese tema nos va a llevar muchos años en reutilizar no nada más la basura industrial o comercial, sino la basura doméstica en todos sus ámbitos y en todos sus vectores. En ese sentido yo creo que nos va a tener muy ocupados a nosotros y a la comunidad en general en buscar formas de reutilizar pues todas estas 1,000 a 1,400 toneladas que se generan de manera diaria en la comunidad. Yo creo que en ese aspecto todavía nos vamos a detener un poquito en los próximos años para realizar esfuerzos y ver de qué manera podemos reutilizar esto. Pues maestro Alejandro Núñez, muchas gracias por acompañarnos, venirnos a hablar sobre este tema muy interesante y bueno, pues ponernos a reflexionar sobre estos temas en los que igual, bueno, todos podemos poner nuestra granito de arena para tener un mejor planeta, una mejor ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Amigos, y gracias a ustedes por vernos. De esta manera concluimos esta serie de programas que precisamente en torno a la propuesta de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACJ, pues les hemos estado compartiendo en el marco de esta semana, de estas jornadas ambientales desarrolladas en la UACJ. Y bueno, pues muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro.